Bienvenido, Alfredo. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Qué gusto tenerte. Esto como entraba mi querido profesor Ernesto Díaz Tarela, entraba a clase, yo sabía que algo me iba a quedar especial de ese día. Me pasa también con el profe acá. Julia Estrada, por favor. Bien, Víctor Hugo, vamos a mirar la ejecución de algunas partidas, el presupuesto es muy grande, 2017, como también una forma de introducir a la discusión sobre el 2018, que efectivamente está en el Congreso para ser votado. Pero lo que a mí me interesa, y perdón por tantos nombres, pero la verdad que el presupuesto es así, uno no puede decirlo en términos generales, es ver cuánto se ejecutó hasta mediados de septiembre solamente en algunos rubros, ¿no? Que me parece que es muy llamativo, y acá ponemos los que han sido más subejecutados. Todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Hay grandes subejecuciones. Apoyo al desarrollo de la atención médica, 25%, quiero explicar esto la primera vez, 25% a mediados de septiembre. Quedan menos de 4 meses para terminar el año. Estamos hablando de números que parecen no tener demasiados cambios ya de aquí a fin de año. No van a ser en los 3-4 meses que quedan lo que no han hecho en 9 meses. Es una barbaridad la primera visión que tengo de esos números. Presten atención. La subejecución, explícalo vos, Julia, lo vas a hacer mucho mejor, pero tiene que ver con tener una masa de dinero que se estaba pensada para hacer algo y no se hace porque se desvía ese dinero. ¿Para qué, Julia? Bueno, ese dinero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar porque está asignado, eso es lo más grave. Hay partidas asignadas que votó el Congreso que están asignadas para este listado de cosas que no se están usando para eso. Después se definirá qué se hace con esas partidas que se van a devengar de alguna forma. Atención de la madre y el niño, estamos mostrando partidas que tienen que ver con cuestiones sociales. 48%, sigue siendo poco un 50%, lo quiero remarcar, porque si hacemos una regla de 3 simples, en 9 meses se ejecuta un 50%, en 12 meses esto no llega a más del 66%, suponiendo que se sigue ejecutando este ritmo y que no ejecutan a un ritmo superior, que quizás sería una buena noticia. Vamos rápido, detección y tratamiento de enfermedades crónicas, 24%, fortalecimiento de la capacidad del sistema público de salud, 36%, sanidad escolar, atención sanitaria en el territorio, prevención y control de enfermedades crónicas y riesgos para la salud, ahí bueno, 30% y una de esas un 13%. Promedio de ejecución de estos programas, 31% en 9 meses del año. Vamos a la siguiente placa porque lamentablemente son muchos los rubros. Me quiero concentrar en Ministerio de Producción, que en el total general tiene solamente el 46%, pero si miramos algunos programas que tienen que ver sobre todo con las pymes y con el desarrollo tecnológico es todavía peor. Gestión productiva, 33%, fomento al desarrollo tecnológico, 32%, promoción de la productividad y competitividad pyme, algo que es muy escuchado en el discurso oficial, 42%, acciones para el desarrollo de emprendedores, algo que también es parte del discurso oficial, solamente 25% ejecutado, financiamiento de la producción, 24%, y seguimos a una tercera, promedio ahí teníamos 31%, difícil que se llegue a ejecutar en total, y vamos, por ejemplo, en educación, fortalecimiento de edilicio de jardines infantiles, 25% si somos generosos, ejecutado. Implementación del Plan Nacional de Educación Digital, 40%. Si vamos a seguridad social, me interesa ver pensión universal para el adulto mayor, 50% ejecutado. Sigue siendo poco. La verdad es que no llegan a fin de año a ejecutar. Y quería ver promoción de los derechos humanos, 21,8%. Vamos a la última placa y con esto introducimos a Alfredo Zayat en algo que analizamos que tiene que ver con el peso de los intereses de deuda en el presupuesto. Para esto sí destinan plata, ¿no? Vemos que vienen bajando del 2009 al 2016. Recordemos que este es el presupuesto 2016 votado en 2015. El último año del gobierno anterior significó 6,6% de peso de los intereses sobre el presupuesto, uno de los puntos más bajos. ¿Cuánto ejecutó Cambiemos? Porque se votó en 2015, pero lo ejecutó el gobierno de Macri. Ejecutó más, sobreejecutó, 14,4%. Saltamos al 2017, 10,5%, casi duplican el peso de los intereses y ejecutan más, encima hasta ahora en este año, sobreejecutan a 12,3%. Y si vamos a 2018, ya vamos a tener un 10,2% en el peso de los intereses de este presupuesto que se estaría por votar. Cuánto elemento interesante. No obstante, el no cumplimiento del presupuesto anterior, ya tenemos que hablar del presupuesto que viene. Y el presupuesto nos dice siempre algo que quienes pueden desmenuzarlo
después nos aclaran, porque ahí entendemos a qué está jugando un gobierno, cuál es el modelo que tiene, cuál es su idea económica, qué va a hacer con nosotros. Nos lo cuenta Alfredo Zayat. Así es, Víctor Hugo, es clave el presupuesto, y cuando hablamos del presupuesto 2018 que se presentó el viernes, es porque es el corazón, el centro de la política económica de un gobierno. ¿Por qué? Porque ahí en el presupuesto se define cómo se recaudan los recursos y después cómo se distribuyen los recursos, o sea, cómo se gastan los recursos. Entonces ahí se define claramente, bueno, cuáles son las prioridades que tiene el gobierno, a quién le saca más recursos a nivel de los impuestos y después cómo los destina. Ahí es claramente cuando uno habla mucho de transferencias de ingresos, de qué modo se define la transferencia de ingresos, en el presupuesto queda muy transparente. Aún más cuando después se analiza en realidad cómo se ejecuta o se subejecuta o se sobreejecuta, como mencionaba Julia en el presupuesto 2017. Ahí claramente se muestra la regresividad de la política económica del gobierno. ¿Qué significa regresividad? Que privilegia a unos pocos y perjudica a las mayorías. Por ejemplo, en el 2017, claramente los que son presupuesto, dinero asignado a la asistencia social, a la salud, están subejecutados. ¿Y qué es lo que pasó? Se sobreejecutó el pago de los intereses de la deuda. ¿Destinado a quién? A sectores minoritarios o poderosos, para decirlo de una forma más precisa, que son los acreedores. ¿Qué pasa en el 2018? Se repite ese mismo esquema. Si uno ve las partidas presupuestarias, las principales partidas presupuestarias, y uno se pregunta, bueno, de todas esas partidas presupuestarias, o sea, de ese total de gasto que va a realizar el gobierno, ¿cuál es la que más crece? El pago de intereses de la deuda. Entonces ahí es donde vos claramente observás que recursos que obtiene el Estado, a quiénes les va destinado, o en todo caso, a quién privilegia esos recursos. ¿Es a los acreedores o a el pago de esos intereses? Y por último, por otro lado dice, bueno, ¿cómo hace el ajuste para tratar de cubrir ese mayor pago de intereses? Bueno, los tarifazos que están en la contrapartida es la disminución de subsidios en el tema energético, en el tema de transporte, el tema de agua, es que la población va a pagar más para que el Estado subsidie menos esos consumos y por consiguiente le quede más recursos. ¿Para qué? Para pagar intereses de la deuda. Cuando te hablan de redistribución regresiva del ingreso, es esto. Apasionante, ¿no, Pedro? Clarísimo, como siempre, Zayat. Muchas gracias, Alfredo.